Señor, suplicamos que por favor ayudes a nuestro corazón a recibir la palabra en esta mañana, esa palabra implantada, Señor, que como niño recién nacido la deseamos, Padre. Ayúdanos a deleitarnos en esto, Señor de gloria. Te necesitamos. Necesitamos que nos enseñes, Padre. Necesitamos que nos ayudes a corregir todo este emocionalismo que cargamos en nuestro corazón. Que nuestras pasiones y nuestras emociones sean las reales que tú quieres para nosotros. Adoro, bendigo y exalto tu nombre. Mi Señor, voy a hablar de un tema que para mí es muy delicado. Suplico que tu Santo Espíritu sea limpiando mi boca, limpiando mi mente y mi corazón y dándole claridad a tus santos para que entendamos todos a una lo que tú quieres enseñarnos. Muchas gracias, mi Señor y mi Dios, en esta hora. Les invito a que abran su Biblia en Lucas capítulo 4. Del versículo 1 al versículo 13 lo vamos a leer de manera antifonal. Tiene como título Tentación de Jesús. Vamos a hablar de nuestro Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Tome asiento, mi hermano. Nosotros como expositores, predicadores, comunicadores de la palabra, tenemos mucho miedo cada vez que hablamos de la Biblia. Y si cualquier premisa de lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, no es correcta en la Escritura, tenemos un problema. Amén. Decir que Dios me habla cuando Él no me ha dicho nada es poner en la boca de Dios algo que Él nunca dijo. Ojo con eso. De esas muletillas pentecostales y llenas de emociones, que eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Esta mañana he escuchado a un predicador por televisión decir que el cielo era un planeta y que el infierno también. Y eso me puso a pensar muchísimo. ¿Cómo alimentamos el rebaño del Señor? Pueda que Él tenga razón, pueda, ¿cierto? Pueda que la tenga. Pero está en la Biblia y eso es lo que tenemos que ver. Hay narrativa en la Biblia que debemos ser cuidadosos al mirarla. Este estudio tiene un enfoque diferente del que hemos escuchado de la tentación del Señor. Hoy vamos a hablar sobre la tentación del santo. Y quiero que en su mente la relacione de la misma manera que Adán fue tentado, estando en un estado de no pecado. Porque de la misma manera que Adán fue tentado, el Señor va a ser tentado. Se dice que Adán fue tentado y el lapso del tiempo para su tentación fueron 40 días, por eso el Señor tiene 40 días y viene la tentación. Lucas capítulo 4 habla de la tentación del Señor en el desierto y es parte del inicio de su ministerio aquí en la tierra.
Ojo con lo que la Escritura dice. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Se lo puede corroborar también con Mateo. Este periodo de 40 días sigue un patrón como el de Moisés y Elías, que también ayunaron 40 días. Usted sabe que Moisés ayunó 3 veces durante 40 días. ¿Ustedes no lo saben? Elías ayunó 40 días. ¿Sí lo han visto? Cuando salió, que el ángel le dio la comida y esa comida le sirvió, y él caminó durante 40 días hasta que llegó a recibir la revelación de Dios. 40 está relacionado, óigame, el 40 está relacionado con el tiempo en que Dios pone a prueba a su pueblo. ¿Y estos 40 días para qué van a ser para el Señor? Para ponerlo a prueba. 40 representa el concepto de renovación y nuevo comienzo. Repito, 40 está relacionado con el tiempo en que Dios pone a prueba a su pueblo. 40 años en el desierto, 40 días, siempre para que lo tengan en cuenta. Y aparte de eso, Dios pone a prueba a su pueblo, también representa el concepto de renovación y de un nuevo comienzo. Por eso es que este es el inicio, aunque viene la prueba para el Señor, es el inicio de su ministerio. ¿Entendido? Gracias, mis hermanos. Moisés, como les decía, ayunó 3 veces durante 40 días. Como resultado recibió la revelación de la ley. En una recibe lo del tabernáculo y le dan la visión del tabernáculo. En la otra, la revelación de la ley. Éxodo capítulo 34, versículo 28. Lo que el Señor viene a hacer tiene un sentido, un objetivo, y está escrito que el Mesías tiene que hacer eso. Una cosa es la tentación en la mente de un hombre que no tiene pecado, y otra cosa es la tentación en el hombre entregado al pecado. ¿Estamos? Una cosa es la tentación de Adán cuando no tiene pecado, y otra cosa nosotros cuando ya estamos bajo el pecado. Hoy en día en el Señor estamos sobre el pecado. Alguien que lea, antes de leer Éxodo 34, 28, hermano Alex, por favor me colabora con Génesis capítulo 4, versículo 7. Hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. El pecado está a la puerta. Con todo, será tu deseo, y tú te enseñoreas. ¿Está claro? El Señor le está diciendo estas palabras a Caín. El pecado está a la puerta. El deseo está en usted. Y con todo usted se puede enseñorear de eso. Es importante entender esto. Ahora sí vamos a leer. Estábamos hablando de que Moisés ayunó 3 veces durante 40 días. En la primera le dieron la ley y en la otra el tabernáculo. O viceversa. El tabernáculo, la ley, para que no vayamos a tener problemas de interpretación. Y vamos a leer Éxodo capítulo 34, verso 28. Hermana Lili, por favor. Gracias, hermanas. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Amén. Ese día, o mejor, ese mes del ayuno de Moisés que sube a la presencia del Señor, le dan las tablas de la ley. La revelación de Moisés era la de la ley que debía escribirse en los corazones de las personas. Pero después de ese ayuno, Moisés fracasó. ¿Lo recuerdan? Porque él baja y ve el pueblo en desorden y se indigna. Le da mal genio. Y arrojó las tablas de la ley. Y cada vez que usted vaya y mire en la Biblia,
va a encontrar que Moisés vive muy enojado con ese pueblo. Vive enojado, porque es un pueblo murmurador, querelloso. A todo momento quieren problemas, discutir. Y es importante, ya estamos viendo algo del ayuno de Moisés, porque el Señor tiene que venir a cumplir sus 40 días de ayuno. Ahora vamos a hablar leamos el texto, aunque me adelanto un poco. Números capítulo 20, versículo 11. No olviden, acabamos de ver Éxodo 34, que Moisés acaba de terminar su ayuno, pero esto va a ser un complique con ese pueblo. ¿Qué dice Números 20, 11? Entonces alzó Moisés su mano y volvió la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Amén. Tengan pendiente ese versículo porque ya se los voy a traer a colación. Esto es cuando el pueblo entra a un lugar y comienzan a discutir y a pelear con Moisés, que por esta sencilla razón el pueblo hace que Moisés no entre, porque se dejó llevar. El problema de nuestras pasiones es que nos dejamos llevar. Las pasiones desordenadas se llaman ¿cómo? Concupiscencia. Dios nos ha entregado unas pasiones y esas pasiones son buenas. Dios nos ha entregado unas emociones y esas emociones son buenas. Cuando una persona es pasional, tiene un problema. Cuando una persona es emocional, tiene un problema. Y eso es lo que nos va a enseñar la tentación a manejar esto en nuestra propia vida, en nuestros corazones. Espero me lo entienda porque es un arma que usted va a llevar todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Ahora vamos a ver el ayuno de Elías. En el Nuevo Testamento hay una particularidad. Hoy estoy tocando un punto donde el Señor está conectado con Moisés y Elías. Y luego hay otro capítulo donde Él está conectado con Moisés y Elías. ¿Dónde es? En la transfiguración. Allá lo vamos a ver hablando con ellos. Elías ayunó 40 días, como dice el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 7 y 8, después de que él mata a los profetas de Baal y ve que el pueblo sigue en el mismo desorden. A ver, primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 7 y 8, hermano Félix. Regresó el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Amén. Cuando Elías entra en esa depresión, él dice: me voy para la cueva. La cueva que está en el monte Oreb. La cueva donde Moisés se escondió cuando vio la espalda del Señor. ¿Cómo andamos de lectura de Éxodo? ¿Cómo andamos de lectura de Biblia? Elías, después de ver que la gente sigue en su problema, él sale y se va. Obvio que hay una amenaza de Jezabel. Y él sale y se va y entra a descansar, y luego es cuando el ángel lo despierta, le da la comida y él sale 40 días y se va. Cuando llega a la cueva, va a tener un encuentro con el Señor. ¿Lo recuerdan? Y ahí en esa cueva es donde el Señor le va a dar una revelación a Elías. Elías recibió la revelación del remanente escogido por gracia, que Pablo nos habla también. Romanos 11:4. Y así Dios cumplió las promesas a pesar de la desobediencia de la mayoría de los israelitas en época de Jezabel. Cuando el pueblo de Israel tuvieron la confrontación en el monte Carmelo, Elías dijo: si Jehová es Dios, servidle. ¿Cierto? ¿Y el pueblo qué hizo? Siguió en su mano. ¿Qué dice Romanos 11:4? Pero aquel le dice la divina respuesta:
Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Amén. Lo que el Señor habla con Elías, aquí se lo dice Pablo. No está registrado en Reyes, pero aquí se lo están diciendo. Elías había salido en la amargura de su propio espíritu y se fue a caminar hasta que llegó a la cueva. Estos hombres tenían la tendencia de buscar los sitios donde la presencia de Dios se manifestaba, y para entrar como en ese, ¿cómo se llama? En esa meditación de las palabras del Señor y de su ley. Elías falló antes del ayuno de los 40 días porque estaba decaído. Elías se desesperó. Lo mismo que pasó con Moisés. Hay una palabra para tentación en el Antiguo Testamento, y es la palabra vivo celo. Elías dice eso. Elías dice: sentí un vivo celo por el Señor, porque han dado muerte a los profetas. Y ahí es donde el Señor le dice: Elías, tengo 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Un predicador un día hablaba sobre el complejo de Elías. Nos creemos los únicos. Yo soy el que oro, yo soy el que canto, nadie tiene la revelación, nadie tiene el entendimiento, nadie quiere trabajar en la iglesia. Señor, tengo un vivo celo. ¿Y qué dice la divina respuesta? Tengo 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. No te creas el único. Y en la iglesia no somos los únicos. Buena noticia. Buena noticia, ¿no les parece? No nos creamos los únicos. Esto se cae sin mí. El único es nuestro Dios. Números capítulo 11 versículo 4. Para que usted entienda, la palabra vivo celo habla de tentación. Les hago un recorderis. Estábamos viendo en Éxodo capítulo 34 cómo en uno de los ayunos Moisés está en la presencia de Dios, pero luego de bajar en su ayuno comete un pecado y rompe las tablas de la ley. El pueblo lo llevó a eso. Ojo con lo que les estoy hablando. El pueblo lo llevó a eso. Elías, después de la gran confrontación en el monte Carmelo, espera que el pueblo caiga de rodillas en arrepentimiento, y el pueblo no lo hace. ¿Quién causa la herida en el corazón de Elías? El pueblo. Pero está en su corazón porque dice: he tenido un vivo deseo. ¿Qué dice Números 11:4? Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dirá a comer carne? Gracias, mi hermana. Vivo celo, vivo deseo. Ahí está. Eso es un deseo desordenado. El deseo en desorden nos lleva a un problema. Estaba diciendo al comienzo de la enseñanza, los deseos son buenos, pero deseo desordenado se llama concupiscencia. Las emociones son buenas, el emocionalismo es malo. ¿Ha visto usted una persona emocionalista? Hoy está gozoso y a la media hora no. Se le presentó el problema y se le acabó el gozo. Emocionalistas, perdón. Las emociones Dios las puso. Las pasiones Dios las colocó en nosotros. El celo que Dios nos ha puesto es bueno. Se dañó por la concupiscencia, ese vivo deseo. Y me era necesario hablar de estos tres. Primero, Moisés. Segundo, Elías. Y luego nuestro amado Señor. Porque son las tres etapas en la historia del pacto. Moisés fue el dador de la ley. Elías su restaurador cuando restaura el altar para el Señor. Si no, necesito que se entreguen más a la Escritura, que amen más a su Señor y escuchen más lo que el Señor dice. Porque ustedes son profetas del Señor, pero un profeta conoce lo que la Biblia dice. ¿Me lo escucharon? Son hombres que comunican verdades, pero a la luz de la Biblia, no a la luz del emocionalismo. ¿Cómo decían? Es una profecía si es de Dios o no. ¿Cómo?
Si Dios no contradice su palabra. Moisés fue el dador, Elías el restaurador y el Mesías el renovador y perfeccionador. Nunca verá usted en la Biblia que ni Moisés ni Elías fueron atacados por el tentador. Tenemos que desmitificar ese mito, valga la redundancia, del diablo católico romano que le metieron a la iglesia. ¿Me lo escucharon? Quite eso de ese ser que está en contra de un Dios que quiere derrotarlo, que tomamos textos de donde no debemos tomarlos, haciendo una eisegesis del texto, y debo entender cuál es la función de cada personaje. Porque nosotros no deificamos a Miguel o a Gabriel. Para nosotros son normales, ¿cierto? Son siervos normales de Dios. ¿Y por qué si subo al tentador a un nivel que no debe? Un día vamos a tomar una charla para analizar este contexto y el punto que la Biblia enseña sobre este ser. Pero en sus pasiones, ¿quién es el que tienta? Según Lucas, volvamos a Lucas, Jesús, lleno del Espíritu del Señor, volvió del Jordán, o sea, cuando estaba siendo bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Quién permitió la tentación para Moisés? Dios. Ahí no nombran al diablo, pero ahí está la tentación. Para Elías, Dios lo permite. Cuando su merced lee del censo para David, y entramos a esas aparentes contradicciones bíblicas, ¿lo tentó el diablo? No, fue de parte del Señor. Y yo debo entender cuál es el móvil de todo. El Señor fue asaltado durante 40 días y soportó. El Señor Jesús venció por aquellos que no pudieron vencer. Por eso, el entender con toda claridad lo que el Señor ha hecho, cuando lo entiendo, puedo regocijarme. Mientras no lo entienda, solo soy un palabrero. Bienvenidos al trono de la gracia. ¿Trono de la gracia? Jesús venció por mí. Soy nueva criatura, lo dice la Escritura. Y canta así Jesús Adrián, y todos repetimos como loros. Hermano, el nuevo nacimiento, la anacainosis, la regeneración. Sí, ¿y qué tiene que ver esos términos cuando usted no los entiende? Y debemos entender. El Señor, eso ya lo estudiamos acá, estaban 2 discípulos de Juan el Bautista y el Señor les dice: ¿qué pasa, muchachos? ¿Podemos ir contigo, Rabí? Y nos puedes explicar. Porque el Señor no quiere una fe ciega. Él quiere que entendamos lo que está escrito. Con el abogado de la ley le dice que leen, que entienden. ¿Recuerdan que ya miramos eso? Esto no son especulaciones, ni es que yo vivo por el Espíritu, aleluya. Eso es puras mentiras, emocionalismo. Decía una vez el predicador Donizetti, el pastor, lo quiero mucho, durante muchos años lo escuché. ¿Cuándo vio usted al Señor saltando de barca en barca y golpeando a los discípulos con la túnica para que cayeran? Jamás. Esas emociones ridículas que a veces nosotros andamos. La tentación del Señor en el desierto demostró que Él fue elegido. La ley fue escrita en su corazón. Amén. Edad de 12 años en el templo, hablando con los doctores de la ley. Él estaba preguntando. Recuerde lo que el Señor no hizo, no dio respuestas fascinantes. Para el judío ahí es preguntas fascinantes. Él preguntaba y todos quedaban maravillados de lo que este niño pregunta. Porque cuando uno pregunta con el ánimo de aprender, hace que la mente del otro se esfuerce. Pero cuando preguntamos capciosamente, hace que se diluya la esencia. Y la ley fue escrita en su corazón, en el corazón de nuestro Señor.
Él era la evidencia de ese remanente fiel que Dios escogió, hablándole a Elías. Y no es sorprendente que cuando el Señor más adelante, que lo miremos, se transfigura, aparece hablando con él, Moisés y Elías. ¿Y de qué estaban hablando? No lo sabemos, porque no hemos leído la Biblia. Pero sí lo sabemos porque la Biblia lo dice. Estaban hablando de la muerte del Señor en Jerusalén. Es importante entender los textos en la Biblia. Esto no son fábulas, es una realidad. Es lo que tú vives y lo que yo vivo. La estrecha asociación entre el Señor Jesús con Moisés y Elías demostró de principio a fin que Él era el Mesías prometido, profetizado en la ley y los profetas. Jesús cumplió todo lo que habían escrito de Él. Cuando va camino de Emaús, el Señor, ¿qué le dice a los discípulos? Insensatos y tardos de corazón para entender lo que está escrito de mí. Si a usted no le interesa la vida del Señor, pues no va a leer la Biblia, ¿no? Cuando uno se interesa por alguien, trata de indagar sobre su vida. ¿Y quién es? ¿No es así? Un ejemplo, las mamitas que están ahorita que van a dar a luz, ellas se interesan porque aman esa vida que van a dar y van a tener mayores cuidados con los bebés que vienen a la vida. Y entre el mayor cuidado que debe tener es la presencia de Dios en ese bebé. El bebé de Elizabeth no salta en el vientre si Elizabeth no va a culto donde María. ¿Me escuchó? Y a veces le damos más énfasis al embarazo que al Señor que le permitió. Cuidado con eso. Va para todas, porque si algunas están en planes y en proyectos. Moisés, Elías y el Señor están estrechamente relacionados. Vamos a la tentación porque no hemos entrado todavía. ¿Usted sabe que el Señor Jesús es el último Adán? Y está el primer Adán. Porque tiene que haber una similitud entre la tentación de Adán y el Señor tiene que pasar la misma tentación de Adán. Las pasiones son sanas, los deseos son sanos, las emociones son sanas. Cuando se llevan a otro extremo es un problema. Y vamos a comenzar veamos el verso 1, Jesús lleno del Espíritu. Es que quiero que entendamos esto, lleno del Espíritu. Quiero que entienda que vamos a personificarlo, ¿no? Está el tentador parado viendo al Señor en el bautismo. Y él está ahí mirando cuando se oye la voz que dice: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Entonces el tentador ya sabe quién es, ¿cierto? Para que pueda entrar la tentación, primero tienta el cuerpo en un deseo de comida. Y por ahí comienzan nuestras tentaciones. Cuando el cuerpo comienza a pedir algo que no necesariamente es malo, pero que yo debo encaminarle. Tienta al Señor con un deseo de comida, un deseo natural que poco a poco, escúcheme, poco a poco va llenando un desafío, porque la mente en la ansiedad siempre desea el camino más fácil. Señora Eva, se ve rico el fruto, se ve rico. Por ahí comenzamos. Por ahí comenzamos. Adán, por ahí arrancamos. Hoy vamos a hablar, y voy a tratar, y perdóneme, mi Señor sabe que con mucho respeto, vamos a hablar de Jesús el hombre. Jesús, viene el hambre. Es hora de comer ese alimento que o va a traer vida o va a traer muerte.
La mente en la ansiedad siempre desea el camino más fácil. La mente en la ansiedad desea el camino más fácil, y este camino lo lleva a tener un desafío contra Dios. ¿Entendido? Si no me lo entendió, levante la mano, porque el punto es dejarle claro para que podamos explicarle a los demás. Tentar a Dios de esta manera pone la voluntad del hombre sobre la voluntad de Dios, a tratar de obligar a Dios a que cumpla nuestros deseos. Y aquí nos vamos a relacionar con el pueblo de Israel por las respuestas que da el Señor. Pone al hombre por encima de Dios de una manera sutil, revelando así el orgullo inherente en nuestras acciones, en lo que hacemos. No voy a entrar ahí porque me demoro. El Señor citó la escritura en respuesta a las 3 tentaciones. Eva tiene el deseo de probar el árbol. Es un deseo natural, porque Dios la creó con pasiones, deseos, emociones. Se denomina alma. Eso es alma. Emociones, sentimientos y voluntad. Y un día se fijó, y por ahí comienza. Les decía hace un ratico, el Señor Jesús citó la escritura en respuesta a las 3 tentaciones. ¿Por qué? Porque él había estudiado las escrituras desde muy niño. Cuando tenemos padres responsables que enseñan a sus niños la palabra, ¿usted qué está haciendo con él? Un hombre victorioso. Pero creo que la mayoría anda pegados a celulares y no necesariamente leyendo la Biblia, a tablets. Hay que se entretenga con algo. Irresponsables. Amén. Amén. Jesús había estudiado las escrituras desde que era un niño pequeño, y en sus manos las escrituras se convirtieron en flechas que usó en contra de lo que quería desestabilizarlo. Y nosotros tenemos esa misma arma. ¿Me están oyendo? ¿Cuántos saben nuestros hijos de palabra? ¿Cuánto? Bueno, hay algunos que no tienen los hijos en el camino del Señor, pero nuestros chiquitos ya deben saber, ¿cierto? Y ellos lo saben, porque los que están sentados aquí domingo tras domingo, que su merced juicioso, ellos todo lo escuchan. Y luego preguntan a sus padres. Y ahí es donde viene ese estilo judío, donde el niño hace la pregunta y como que nos corcha. Y tenemos que darles una respuesta adecuada. O muchas veces se la organizamos con otra preguntita un poco más sencilla. Pero bueno, cuando nuestros hijos nos preguntan, eso no es así. Es buenísimo. Somos la gente del camino, somos la gente de la palabra, somos la gente elegida por Dios. La tentación corporal de mi Señor, cuando comienza el cuerpo a pedir pan. Versículo 3 dice, en Mateo dice, vino el tentador. Aquí, como tenemos la connotación de diablo o diablo, entonces ya tenemos otra imagen totalmente diferente. Se le apareció, como en la película de Mel Gibson, que no se sabe si es hombre o mujer. Viene la tentación. Primer punto. Padre de su merced dice a Caín. ¿Qué fue lo que le dijo a Caín? El pecado está a la puerta. Con todo a ti será tu deseo, y tú te enseñarás de él. Parto desde ese punto. Ok. Jacobo o Santiago, ¿qué es la tentación? Cuando alguno es tentado. ¿Y quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu de Dios. Entonces vamos cuadrando eso. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que
cuando de su propio deseo desordenado. Deseo desordenado. Y aquí viene, versículo 3. Entonces el tentador le dijo, y quiero poner la palabra tentación. Quisiera que por un momento elimináramos a ese personaje, por un momento, solo para que su merced entienda. Porque cuando leemos, entonces yo veo un diálogo, no veo un monólogo. Por eso lo quito un momento para que usted vea al Señor está solo en el desierto. Y vino la tentación. Eres hijo de Dios. El diablo sabe que, o mejor, Satán sabe que él es el hijo de Dios. Obvio. Y si tuviéramos un diálogo con dos personas, él no le está desafiando a eso, porque él sabe que es el hijo de Dios. Pero quito ese personaje y pongo al Señor solo. Y quiero que se ponga usted en el desierto. Félix es el ungido, Alex es el ungido, cualquiera de ustedes son los ungidos. Y estamos leyendo la historia de ustedes como hombres. Xiomara, si eres hija de Dios, haz esto. Tienes que comprobar que tú eres. Por ahí comienza. Si eres hijo de Dios, di, aquí dice esta piedra. En Mateo dice, di a estas piedras que se conviertan en pan. Usted es el ungido, usted es el elegido. Y yo sé que a ustedes les ha pasado eso y viene un desafío delante del Señor. Si usted es hijo de Dios, ¿por qué vive así? ¿De dónde viene esa voz? Si usted es hija del Señor, ¿por qué está enferma? ¿De dónde viene esa voz? Ahí es donde tengo que entenderlo. Ah, tú eres el hijo de Dios. De una convierte estas piedras en pan. ¿Tienes hambre? Ahí es donde viene el punto. Estaba usando este hecho para tentar al Señor, porque como hijo de Dios tiene el derecho de esperar que Dios supla sus necesidades. ¿Me está oyendo? Por eso detestamos los predicadores de la prosperidad, que ellos tienen un Dios como cocinero y sirviente que corre a obedecerles a ellos. Ustedes ya están preparados en esta iglesia para saber que el día que el Señor les mande una enfermedad, ¿va a renegar contra Él? Lo veremos en ese momento. Ay no, que a mis hijos no les pase nada, Señor. Sí, así hay hermanos. No, yo no soy Virgen Santísima, que el Señor nos guarde. Yo vivo eso porque no hemos entendido la Escritura. El Señor Jesús va a entrar en la tentación. ¿La tentación de dónde viene? De Él mismo. Y quiero que lo entienda. Algunos me dirán, eso es herejía, mire lo que dice la Biblia. Pero yo quiero que entendamos y quiero poner a ese personaje en el lugar que le corresponde. Y quitarlo de donde lo subieron estos carismáticos pentecostales, como si... ¿Y ha visto que echa un pulso el diablo con el Señor? ¿Ha visto eso? Y que el Señor está en su lucha porque el diablo quiere destruirle esto. Y se para un payaso y dice, eso que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, el diablo se la desordenó. Ahora, hermanos, ¿cómo les parece? Y los hermanos lloran, ay no, pobrecito el Señor. ¿De dónde sacaron eso? Es que eso es un principio para enseñarle al hombre el plan de lo que él va a trazar. El propósito del ayuno del Señor era negarse a sí mismo. Nuestras pasiones, nuestras concupiscencias nos llevan a satisfacernos a nosotros mismos. El propósito del ayuno del Señor era negarse a sí mismo en la sujeción de sus deseos a la palabra.
la sujeción de sus deseos a la palabra. Estaba en el desierto para cumplir la ley y los profetas. Pueblo de Israel, no hay carne, no hay pan, ¿cierto? Él tiene que cumplir lo mismo. Para eso viene la tentación. No hay pan, pero tú puedes. Hazlo. Ahí es donde entra. Estaba en el desierto para cumplir la ley y los profetas. Por eso cuando decimos que él vino a cumplir la ley y los profetas, tenemos entendimiento de lo que estamos hablando. Tuvo que ser tentado como Israel fue tentado en el desierto. El propósito fue el mismo. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 2-3? Ya lo hemos estudiado acá. El propósito de la tentación siempre fue el mismo. Oye, Israel, bueno, Oscar, ¿lo tiene? 2-3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahí tiene la respuesta. ¿Para qué viene a ser tentado el Señor? Para probar lo que hay en su corazón, si va o no a obedecer la ley del Señor. Para eso nos tentan a nosotros también. Para eso viene el momento de la tentación. Les he dicho, ¿el tentador es malo? No. ¿Qué dice Santiago? Cuando sus deseos se desbordan, usted es atraído, seducido y sepultado con el pecado. ¿Es usted? Uy, hermano, el diablo me está tentando. ¿De dónde? ¿De dónde? Revise su corazón, porque es usted. ¿Y quién lo mete ahí? El Señor tu Dios. Te ha traído durante estos 40 años afligiéndote, haciéndote pasar hambre, dificultades, sed. ¿Eso hace su Dios? Amén. Amén. Por eso, ¿dónde está esa doctrina rara? Están los que verdaderamente hablan de la ley del Señor y hablan quién es Él, porque sigue siendo soberano. Con o sin, es soberano. Todo lo hecho es para ayudarnos a nosotros, la materia. Es importante entenderlo. ¿Para qué la tentación? Para probar los corazones, para ver si se guarda o no los mandamientos. Ahí tenemos al Señor junto con Moisés, junto con Elías y junto con el pueblo de Israel, a ser tentado igual que Adán. Y la respuesta del Señor, ya usted tiene que tener de memoria Deuteronomio 8:2, 8:3. Vuelve y lo lee, mi hermano Oscar, porque ahí es donde le va a hablar del pan, porque lo está mandando a que convierta las piedras en pan. Y la respuesta está al dador de la ley y quien la tiene en su corazón. ¿Qué dice el 3, mi hermano? Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora entendemos ya la respuesta del Señor, ¿no? Entendemos con claridad qué fue lo que contestó. Se contestó a sí mismo. Yo no puedo vivir de mis deseos. Mis deseos tienen que estar sujetos y su palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, primera en sujeción. La verdadera humildad es someterse a la autoridad de Dios y obedecer su ley. La verdadera humildad es someterse a la autoridad de Dios y obedecer su voz.
Pero la verdadera prueba de la obediencia es cuando debemos elegir entre el deseo de mi carne y la voluntad de Dios. ¿Sí se ha dado cuenta que usted, para satisfacer sus sucios deseos, mete al Señor? Es la voluntad del Señor. ¿Cuál voluntad? La voluntad está escrita. Vamos a mirarla. Es que yo sé que el Señor lo quiere. Que había una discusión. Una señora, muchacha, chica, abuelita, no sé quién será, se separó del esposo por X o Y razón. Pregunta de ella. Su pregunta fue: ¿cómo me entrego de lleno al Señor? No, esa no fue. Su pregunta fue: ¿me puedo volver a casar? Esa fue su pregunta. ¿Dónde está parada? ¿En sus pasiones? ¿En sus deseos? Las mujeres en Israel, cuando tenían sus hijos y moría su esposo, quedaban viudas. Ya no hay casamiento. Usted es viuda. Dedíquese a sus hijos. Nuestra cultura no es así. Por eso, cuando leemos las normativas para las viudas, hay que analizarlo bien. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. Por favor, no se enrede usted en sus pasiones poniendo al Señor. Respete. Y yo también respete. El pan de Dios es más importante que el pan que anhelan nuestros cuerpos. Y aunque tú tengas hambre y vas a la palabra y el Señor satisface, también Él te dará tu provisión física. ¿Me lo escuchaste? El deseo es legítimo, pero el Señor dice: búscame, porque yo te voy a dar el mejor pan. La samaritana iba con sed al pozo de Jacob, y el Señor le dijo: el agua que yo doy sacia la sed. Y ella dijo: yo quiero. ¿Y qué dice también? ¿Que cogió el cántaro y salió corriendo? No. Porque cuando uno entiende la relación con Dios, Él nos llena. Nos llena. Por eso es que no tenemos saciedad. Es tan deleitosa una aguapanela con un pan cuando está la bendición de Él. ¿Me lo está viendo? A ver, el mal que sufrimos: no tengo un peso y me antojo de todo. Y tengo la plata y tengo como mareo, tengo como rebote y no quiero comer nada. Eso somos nosotros. Esas son nuestras emociones. Repito, el pan de Dios es más importante que el pan que anhelan nuestros cuerpos. El verdadero pan es la palabra de Dios, y Moisés dice que debemos vivir por todo lo que sale de la boca de Dios. Y el Señor dijo: me sujeto a ese mandamiento. El pueblo de Israel fue un problema. A medida que viene un deseo, el deseo se va adentrando, se va adentrando. Quiero que usted se analice usted mismo. Mire cómo los deseos lo van capturando. Hoy fue rápido, ya mañana y después, y se me crea la necesidad. Adentrándose en el área espiritual humana. Segunda tentación. Ay, no, el Señor venció porque Él es Dios. No. El Señor Jesús es un hombre que está siendo tentado como hombre. ¿Me lo oyeron? Ah, no, Él venció porque Él es Dios. No se me salga por la fácil. El tentador le llevó a un monte alto. En la versión de Mateo dice que primero lo lleva al templo. La versión de Lucas dice que lo llevó a un monte alto y le mostró en un momento. Esa palabra hay que registrarla: en un momento, todos los reinos de la tierra. Todo sucedió en un momento de tiempo, porque todo el tiempo es uno en el mundo espiritual. No sé si me lo está entendiendo. Cuando hablamos con Dios no hay futuro. ¿Me lo oyó? Y para que yo pueda entender a Dios, Él me habla desde el pasado, para que yo me pueda proyectar hacia lo que yo llamo futuro. Eso es más o menos entender el tiempo de Dios. Porque si Él me habla de lo que Él tiene, no lo entiendo, pero me tiene que enseñar. Por eso es que nos manda a la Biblia, al pasado. Todos los profetas, para entender lo que Dios dice, miraban los profetas que ya habían escrito. Daniel mira los escritos de Jeremías.
Elías mira los escritos de Moisés. O sea que cuando el pueblo esté rebelde podemos orar y el cielo se cierra, pues durante 3 años y medio no habrá lluvia. De allá lo sacó de Deuteronomio 28. Siempre miraron la escritura. Aquí los reinos del mundo. Y quiero que piense por un momento, si usted es el Mesías, todo esto es suyo. Todo esto es suyo. Escúcheme lo que está sucediendo. Es el asunto del señorío fuera del orden de Dios. Esta tentación se relaciona o correlaciona con la misma de Génesis capítulo 3. Porque el Señor le dijo a Adán y a Eva: ustedes son amos y señores sobre la tierra. Ustedes son dioses. Ustedes juzgarán la tierra. Y ellos quisieron tomar el señorío por la vía que no era. Tenía que ser en sujeción. La Biblia habla muchísimo de todo esto. Mire lo que el Señor cita para sí mismo. Y esto es bueno, cuando usted está en la tentación, le dice: te reprendo, Satanás, fuera en el nombre de Jesús, sale, sale, sale. No, eso no dice el Señor. El Señor dijo: atoligo, desaparece, explota, explota. No, no dijo eso. Sí, nunca dijo eso. Citó la escritura. Pero usted ha oído esos que reprenden al diablo así, ¿no? Explota, explota, explota. Raro. Y va a explotar eso donde no ponga cuidado en la palabra. Respuesta del Señor a esa necesidad: si usted tiene el señorío, convierta las piedras en pan. No, porque el Señor me trajo por este desierto y a Él solo me voy a someter porque eso dice su palabra. Y luego: pero es que esto le corresponde porque usted es el escogido. Usted tiene el poder para esto. Respuesta: Deuteronomio capítulo 6 versículo 10 al 14. Ana Marta, por favor, lo lee. Deuteronomio capítulo 6 versículo 10 al 14. Dice la palabra del Señor: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros territorios. Amén. ¿Qué logran percibir en el texto? El Señor va a elegir a Josué y les va a entregar la tierra prometida, ¿cierto? Pero ellos deben algo al Señor. ¿Qué es? Temor y sujeción. Porque es tierra que ellos no cultivaron ni sembraron. Y aquí está lo mismo. Como hombre no puede tomar las cosas así, sino en la sujeción de lo que el texto dice. El Señor está citando Deuteronomio. Respondió Jesús y le dijo: vete de mí, porque escrito está: al Señor tu Dios. Aquí hay una repetición en la frase, porque la frase en el hebreo es servir. Adorar es servir. Al Señor tu Dios servirás. Porque esto es de Él. Nosotros decimos: esto es mío. Esto es mío. ¿Cierto? El Señor nos puso como administradores. Nada es suyo. Señor, esta fuerza que tengo, que me dure hasta los 80, y a los 3 días tiene gripa y en la cama y no me puede ni mover. O me dio llovizna. No, qué culto, mire esa llovizna. Dijo el pastor:
Josué dijo, de azúcar y papel se derriten subiendo al Diana. Porque esas son nuestras fuerzas. Bueno es vivir confiados en el Señor y en su palabra. Timbró el teléfono. Somos de los que nos acostamos tipo X de la noche y desconectamos el teléfono porque me interrumpen el sueñito. Si es así, qué bueno. Pero hay personas que timbran el teléfono a la 1 de la mañana y se erizan. No al estilo Amparo Grisales, porque tienen temor de malas noticias. ¿Y a ti quién te enseñó eso? Si el Señor dijo, no tendrás temor de malas noticias. Y todo sucede en la vida porque el Señor es dueño de todo. Y si alguno entra en la enfermedad, mi querido Job, ¿quién lo hizo? El Señor. El Señor dio, el Señor quitó. Eso dijo Job. Él no andaba reprendiendo a nadie. Se paró y fue a pelear con el que él sabía que era. Y si tienen hambre en el desierto, querido pueblo de Israel, pues ya entendimos que es el Señor. Y si tú, Jesús, tienes hambre, es el Señor. Y en todo sea Él alabado y glorificado, pues Él sigue siendo Señor y nosotros sus criaturas. Israel debía recibir el dominio sobre Canaán como modelo profético de lo que después vendría. Como Josué tomó a Canaán, así el Señor tomaría el dominio de la tierra, pero en la sujeción. Seréis como Dios a Adán. Nivel, papá, nivel. ¿Cuál nivel? Quiere tomar el poder y la sujeción por los medios que no son. Ahí está el problema. Así también hoy muchos nos engañamos al pensar que podemos dejar de lado la ley de Dios y simplemente ser guiados por el Espíritu. ¿Se ha oído eso? No, a mí no me diga eso, hermano. Yo soy guiado por el Espíritu. Aleluya. Y yo conozco gente así. Esa persona no sabe que el Espíritu no conduce a nadie, ¿sí? La ley. Con lo que levanta la Escritura. Una pregunta. Cuando el Señor dice en esa frase, vete de mí, Satanás, ¿es más como una reacción interna sacudiéndose de la tentación? Sí, Señor. Sí, Señor. Vuelvo y les digo y les doy una aclaración. No quiero que miremos el personaje, quiero que miremos la tentación del Señor. Mi objetivo no es mostrar el personaje, es mostrar cómo la palabra de Dios, cuando está enraizada en su corazón, usted si ama verdaderamente al Señor. Mire, soy tentado a caer en cualquier codicia, ¿cierto? Ahí están mis pasiones, ahí están mis deseos, ahí está mi voluntad en el momento de la tentación. Pero como el Señor me enseña, voy a tomar mis deseos no en el desorden, sino en el orden. Papá Dios dice que eso no está bien. Y aunque siento una fuerza rara, fuera de acá. Fuera de acá. Porque la Escritura dice esto. Por eso les he hablado de que muchos de nosotros, cuando vamos a entrar en el terreno del pecado, muchas veces viene el Espíritu del Señor y le manda un himno, un coro, le pone un pensamiento para que usted se suelte rápido de ahí. Pero lo importante es que nosotros seamos gente pensante, que frente a la tentación, no es fuera, no, quite ese pensamiento. No, la palabra de Dios, en total seguridad, sujetando nuestras emociones, nuestras pasiones al Señor. La palabra de Dios dice así. ¿Me estoy comunicando? Señor. Fuera de acá quiere decir, busque la Escritura y léala. Claro, es que a mí me ha pasado, hay veces estoy haciendo cualquier actividad y se me mete el pensamiento. Se me mete un pensamiento, o sea, yo estaba viviendo un pensamiento así y se metió. ¿No? Perfecto. Pero no dice, uy, se me metió ese pensamiento, no sé por qué. Son expresiones idiomáticas. Pero hay veces estoy pensando, ¿y yo por qué estoy pensando en esto fuera de acá? A mí me sucede. Yo no sé a ustedes, pero creo que somos de la misma hechura. Creo. Nadie puede decir que camina por el Espíritu y que da profecía si no conoce la ley del Señor. En eso usted tumba cualquier argumento. Vamos a la tercera tentación.
Le llevó a Jerusalén. Alguno dirá, pero es que usted no me está haciendo así la exégesis tal cual el texto. Estoy hablando de la tentación. Amén. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Una pregunta a la tentación anterior: ¿qué montaña hay tan alta en Jerusalén para que se pueda ver todos los reinos del mundo? Ninguna. Cuando usted estudia el templo está resguardado por todo lado, no dejan entrar a nadie. Todo esto tiene una simbología, pero yo estoy tocando la parte de la tentación. Le llevó a Jerusalén, le puso sobre el pináculo del templo, le dijo: si eres Hijo de Dios. ¿No se supone que el diablo ya sabe que él es el Hijo de Dios? Obvio, pero lo quito. Si usted es el Hijo de Dios, a usted no le puede pasar nada. Nada. Tírese. Pues a sus ángeles está escrito: mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y a veces vienen esos pensamientos a nosotros. Esta tentación fue la de autoasegurarse, como muchos de nosotros lo hacemos, poniendo a Dios a prueba. ¿Cuántas veces usted no ha puesto a Dios a prueba y termina peleando con Dios? Pase la hoja de vida que el Señor contesta. ¡Pum! Nada, no hay trabajo. Pásela al otro lado, no. Yo ya estoy cansado, yo qué cuento, no sé ni qué me voy a poner a hacer. No me diga nada de eso. Pero la rabia está centrada, porque nosotros queremos la respuesta de Dios ya. Nosotros poco confiamos en Dios. La tentación de autoasegurarse poniendo a Dios a prueba y a ser infiel y a poner la escritura por prueba. ¿Usted ha oído los predicadores que dicen eso? Reclame esa promesa para usted, reclámela. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, reclámela. Si nunca vengan al culto, serán salvos. ¿De qué me habla? ¿Cómo llega la persona a la salvación? Pues predicándole y diciéndole que es un pecado. Y hay veces los predicadores mandan a la persona a forzar los textos. El Señor contesta con Deuteronomio capítulo 6. El Salmo 91 es una promesa de Dios a los fieles que los guardará. ¿Me están oyendo? Dios te dice: hijo, aunque andes por una calle que esté despoblada en la noche y salgan 3 individuos a hacerte daño, yo te guardaré. Pero nunca le dice: hijo, vaya, métase a ese callejón sin salida, que le van a salir los malhechores y verá cómo se libera. No, Señor. Porque también hay otro texto que dice: el avisado del peligro huye y no perece. No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás. Siempre pongo este ejemplo repetitivo. Era antes porque ahora se compra hecho. Las señoras cogían la remolacha y la zanahoria y la metían en la olla express, y eso picaba y se ablandaba. Luego cogían y picaban eso, cogiendo esos tubérculos calientes, los picaban y luego van y se lavaban las manos con agua fría. La señora brava que está planchando porque su esposo no le trae el vaso de agua, va y mete las manos en agua fría, creyendo que Dios es tan bueno que no le va a dar artritis, y le va a dar. Por eso debemos de tener cuidado. Una cosa es que cuando usted ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque Él estará conmigo. A que yo vaya y me meta allá. ¿Están entendiendo? Una cosa muy diferente es que el hermano se suba en Transmilenio y no sabe que eso se va a quedar sin frenos. Y otra cosa es que, picado de espiritual, diga: ¿cuál está sin frenos? Que yo me subo, que el Señor me salva. Por favor. ¿Sí me están entendiendo? Y eso es lo que viene en esta circunstancia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Hermano feliz. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentáis en Masá. Amén. Respuesta rápida. No tentarás al Señor tu Dios como hiciste
en Masá, Redifín. Éxodo capítulo 17, vamos a leerlo. Ya va, mi hermano. Leamos el texto. ¿Qué le acaba de decir? Póngase en peligro que Dios lo va a respaldar, lo va a cuidar. Y muchas veces viene a su vida eso. Luego, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por 6 jornadas conforme al mandamiento de Jehová. O sea, se lo ordenó. Y acamparon en Redifín y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué pelean conmigo? ¿Por qué tientan al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed, murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? A mí me iba mejor cuando yo no era cristiano. ¿Yo para qué tengo que ir a esa iglesia? Eso es la respuesta. A mí me va mejor sin esas cosas. Yo en el mundo era divertido, tranquilo, la pasaba mejor. Ahora un poco de problemas, enfermedades, situaciones. Eso es lo que hay en el corazón del hombre. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos desde a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés al Señor, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Están diciendo que me van a apedrear. ¡Qué camello! Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo los ancianos de Israel, toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí yo traeré delante de ti, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpeará la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá o Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo: ¿dónde está entre nosotros? Y el Señor citó este mandamiento de Moisés, quien a su vez está haciendo referencia a un evento en el campamento de Redifín, tratando de probar al Señor con sus amenazas, con sus lloros, con sus gritos. La gente se había quedado sin agua y la gente amenazaba con apedrear a Moisés. Y Moisés les dice: ¿por qué pelean contra el Señor? ¿Por qué no aceptan lo que el Señor les da? ¿Se me ha oído? Hay veces hay un negocio que pinta bueno y el Señor dice: no, hijo, fuera, ese pensamiento no es de Dios. Porque estoy parado en donde yo tengo que entenderme si a mí me mueven mis pasiones en un desorden, mi codicia en un desorden, mis emociones en un desorden. Tengo que autoanalizarme por la Escritura. Dios entonces les proveyó agua en el versículo 6. Cuando las cosas parecen ir mal, ya termino con esto, los hombres asumen naturalmente que Dios los ha abandonado. Nosotros no podemos ser así. El hecho de que una respuesta demore no quiere decir que Él nos ha dejado. Apunte esto en su corazón. Dios a menudo se esconde para poner a prueba la fe de las personas que dicen seguirlo. Dios se esconde, guarda silencio, para que tú te des cuenta si crees o no a las promesas. Dios nunca nos abandona. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Todos los días, todos los días. Cuando los hombres prueban a Dios, también pelean con Él. Cuando mi capricho no es complacido, como el agua en Redifín, hay problemas con Dios. Aplicar la Escritura, por eso está escrito ahí, aplicar la Escritura en cualquier área de nuestras vidas hará que seamos grandemente bendecidos, sin tentar al Señor nuestro Dios, obedeciendo lo que Él dice. Repito, cuando los hombres prueban a Dios, también pelean con Él. No están de acuerdo con la dirección de Dios. Piensan que Dios debería guiarlos siempre por senderos hermosos, por valles de rosas, y tenerlos con casa, con dinero y muy felices.
Y las cosas no son así. La raíz de esta tentación radica en la idea de que Jesús debería obligar al Padre a atraparlo en el aire. Y estas cosas no son así. ¿Me lo llevan? Espero que haya quedado claro, porque el Señor nos citó la ley para que nosotros combatamos el pecado en nuestras vidas. Sus deseos le piden algo, pero ¿qué va a hacer usted con eso? Sujetarnos a lo que el Señor habla en la palabra. La tentación no es mala. Es cuando tú cedes a tus deseos que se convierte en concupiscencia, que nos va a llevar al pecado. Y el Señor nos acaba de enseñar esto. Por eso quité ese personaje del texto, para que nosotros por un momento logremos mirar cómo el Señor, ante esa particularidad de la tentación en su propia vida, vence. No tentemos al Señor. Tírate. Me acordé de un chiste. Un hombre en un piso 50 se tiró suicidarse, y bajando en el piso 30 dijo: San Judas bendito, ayúdame. Y ¡pum!, una mano lo cogió y le dijo: San Judas, ¿qué? Tadeo. No, yo soy Iscariote. Y lo soltó. La cuestión es: no tentemos al Señor. Puede ser gracioso, y como les dije, es un chiste, pero lo que quiero es que nosotros nos paremos en la realidad de nuestra vida y dejemos de estar culpando a otros por lo que mis deseos me llevan a hacer. ¿Estamos? ¿Y con qué vence el Señor? Con lo que tiene usted en las manos. ¿Y con qué vencerá usted? Con eso que tiene en las manos. Con eso venceremos todos. Vamos a orar.